Hola Fabio, nosotros somos el grupo número 1 y el día de hoy vamos a realizar la síntesis crítica sobre todo lo visto a lo largo del curso. Me presento, mi nombre es Laura Díaz. Yo soy Martín Acuña. Y yo soy Juan David Convita. Bueno, para comenzar con la síntesis crítica pues, sobre lo visto durante el curso, nos parece como bastante interesante, como para poder entender el origen de las artes y la arquitectura, como es necesario poder indagar y conocer sobre toda la aparición humana y en general sobre el Homo sapiens, como en particular y además también todas las interpretaciones del origen y del arte, que pues también es como fundamental conocer que el origen de las artes es a través también como de todos los rituales y que todo se originó a través de todas estas representaciones y el habitar también de los espacios. Además, algo que nos es curioso es como que a lo largo del curso reconstruimos esa idea de lo que realmente era el arte y la arquitectura, porque muchos de nosotros, digamos que antes del curso teníamos como la idea y encasillábamos las típicas 7 artes, sin saber realmente que este número pues no representaba nada de lo que verdaderamente es como el arte y la arquitectura. Y pues por otra parte, después de entender como este contexto, recordamos también un poco todo lo que era sobre Darwin y Wagessen y como lo sorprendente del bipedismo, que pues no es solo como toda la facultad de sostener un cuerpo erguido, sino también como transformarlo en una máquina eficiente de desplazamiento constante. Y por otra parte también entender toda esta dimensión rítmica que juega un papel pues fundamental durante el curso, el cual como que a lo largo de los años también se ha considerado como uno de los singular del Homo, que era como la fabricación de los instrumentos, que también pues analizamos que los instrumentos del Homo pues también van más allá de la extensión del cuerpo y como lo analizamos en algunos videos del curso, toda la coordinación de la mano y la boca también se da a partir de todos estos ritos que suenan como en el mundo de muchas maneras con los gestos que también representan algo como anticipado de lo que es tanto la danza como la música. Adicionalmente, y también continuando con el hilo conductor de lo visto a lo largo del curso, vimos que el Homo sapiens es de los únicos que durante miles de años se introduce en la cueva y pinta, en donde surgía la típica pregunta de ¿por qué dibujar? Pero esta pregunta hace llegar al análisis del origen de las prácticas artísticas y el arte en general. Además, nos induce a preguntarnos sobre el origen de las mismas y cómo éstas se relacionan con el mundo y el hombre. Por ejemplo, en cuanto a la pintura rupestre, nosotros la analizamos como la creación del propio mundo que una vez domesticado permite comprender y establecer un orden. Adicionalmente, el mundo de las imágenes precede el mundo real y no al revés, como se creía. Además de las grafías originales, también surgen prácticas colectivas y soportes diferentes para poder narrar la historia de su propio origen, que es el rito, que también refleja la existencia de las artes comprendidas como gestos colectivos que daban soporte a la memoria y también que se establecen como un caos. En cuanto también a la escritura del cuerpo y la voz, nosotros nos dimos cuenta de que la máscara es como el intermedio entre lo humano y lo no humano, y que la piel, por ejemplo, del cuerpo, percibe la pintura corporal y también como el tatuaje. Además, que en general los soportes del gesto gráfico se multiplican. Por otra parte, en uno de los videos nos dimos cuenta que la dimensión de lo humano está contenida por sus propios límites y en realidad estos marcan el lugar de lo divino y todas las prácticas artísticas que vimos hacen también gran relevancia a la cultura de forma diferente y que las diferentes dimensiones del hábitat humano ponen en relación lo sagrado y lo profano. Y de ahí sale el tema de la danza, también el sacrificio, perdón, ya que las diferentes formas de estas dos cosas, lo profano y lo sagrado, se enlazan con base en los elementos del rito como la danza y el sacrificio. Sí, digamos que eso se ve mucho en lo que vimos del templo y la fiesta. Digamos que el rito se dispondrá en el templo y es un lugar, y ese lugar colectivo se puede llamar la fiesta. Y pues así se vio en el festín de Babette, que esta presentación del festín era como una obra de arte y pues cada escena
era una especie de preparación para este baguette. Y digamos que el hombre, al ser un ser espiritual, preparaba cada comida como si fuera un rito para unir, contribuir a la convivencia de las personas. Y digamos que al final de la película se ve como esa relación que hay con el dios. Por otro lado, también vimos lo del centro y el límite. Eh, pues esto, digamos que son comunes a toda la cultura, y lo analizamos básicamente con que el centro es a partir del cual ordenar el espacio y poder llenarlo con un significado. Y pues digamos que ahí hay formas arquitectónicas, como en el rito. Eso se vio también en la última lectura, que hay una conexión entre todo. Eso a mí me pareció muy interesante. Digamos que durante todo el curso yo estuve esperando como la conexión con la arquitectura, como que eso era un punto que me llamaba la atención. Sin embargo, hubo una conexión desde atrás mucho más interesante. Y pues me hubiera gustado más ver una mayor conexión, pero ya al final, al ver la conexión con todo y se pudo ver el origen, como el origen de las artes y la arquitectura tienen muchas similitudes. Sí, no sé qué más les haya parecido interesante. Sí, pues en general, digamos que me parece que con esta síntesis que realizamos, como que queda un poco, pues queda muy claro que las artes y la arquitectura, como es necesario también indagar y conocer todos, como todo, y además como pues todos estos diversos, como los elementos que vimos y en general como lo que se compone, como que todo fue también un hilo conductor que pues poco a poco nos llevó a entender más y más sobre lo que realmente pues fueron las artes y la arquitectura. Sí, además que pues a lo largo del curso yo creo que cada uno tuvo como una experiencia personal donde cada quien reconstruyó su propio concepto de lo que era arte, como mencionamos al inicio del curso. Por ejemplo, no sé ustedes, pero yo pensaba siempre que pues el arte se limitaba también a las artes que mencionaban, las típicas 7 artes, pero pues a lo largo de ese curso pues vimos que como intentar racionalizarlas y contarlas con un número, pues es absurdo. Y también buscar su origen y intentar establecer un origen fijo también es absurdo porque pues siempre vamos a encontrar diferentes aristas y diferentes ramas que van a determinar y también van a hacer más claro ese origen. Sí, hay varios aspectos que me sorprendieron en la clase. Digamos, lo de las cavernas, yo no tenía ni idea. Yo, yo juraba que, pues, por todo lo que se dice de que el hombre de las cavernas, que el mito de las cavernas, todo eso, digamos que nos hace creer que efectivamente se vive en las cavernas y pues en la clase se contradijo eso. Y otra cosa que me pareció interesante fue como que los neandertales y los Homo sapiens vivieron al tiempo y que se diferenciaran como porque uno pintaba, digamos que, y el que pintaba mostraba una cierta evolución mayor y ese fue el que persistió en la historia. Sí, total. Bueno, y por otra parte, algo que también me pareció muy relevante del curso fue la manera en que nosotros como que pudimos discutir y debatir sobre los diversos temas, porque digamos que sobre esos temas como que también tendíamos a tener diferentes perspectivas, dependiendo también más que todo, no sé, sobre nuestro entorno o sobre, digamos, lo que nosotros estamos como acostumbrados o eso, porque digamos que en esos tiempos también era como por ejemplo, cuando hablábamos sobre las cuevas y todo lo que estaba dentro, como todos estos dibujos, entonces también como poder entender más sobre ese tiempo, lo que estaba pasando y pues poderlo acomodar como también a nuestro tiempo, como entender las cosas. Entonces eso también me parece muy bueno porque digamos que desde un pasado, como lo que fue el origen de estas artes y esta arquitectura, poder también como transformarlo a la perspectiva de lo que es ahora. Entonces,
Sí, de acuerdo. A mí también me pareció muy interesante, digamos que como uno vive el día a día, uno está lleno de ritos, aunque uno no se dé cuenta. Uno, digamos que no hace este ejercicio que hace durante la clase de pensar cómo era antes, de qué significan las cosas. Me parece que es un ejercicio muy interesante e importante que hacer para valorar muchos aspectos. Digamos que todo un camino que el hombre ha tenido que llevar para estar en donde está hoy, que aunque no sea tan ético, bueno, pero digamos que ha logrado mucho avance desde que eran carroñeros hasta hoy en día, que pues, digamos que encima de todos. Sí, y por ejemplo también todo el tema de las culturas, digamos como que hecho los videos, nosotros como que identificamos por sus músicas, por las cosas que hacían, por sus trabajos, por sus manualidades, como que también se recalcó mucho eso, como las culturas o lo que era cierto, como siento que cada época, como de cada cosa. No sé si alguno quiere hablar como de algún otro tema o algo que le haya parecido como interesante. Pues a mí me pareció interesante lo de la última clase que Fabio dijo, lo de las mandalas, que pues yo antes, pues digamos que me parecían muy chéveres, me pareció un ejercicio, pues yo lo veía como un ejercicio como de meditación y así, sin mucho significado. Y digamos que se demostró que hay mucho más significado en eso. Digamos que su forma circular y sus diferentes aspectos son muy importantes. Digamos que algo así se veía en la cultura india, pero en vez de un círculo veían un cuadrado. Eso también pareció chévere y cada cuadrado significaba un punto cardinal. Y dependiendo de eso era como habitaban la ciudad. Sí, exacto. También retomando la idea de la mandala como elemento principal, pues es curioso que ahorita casi no se le da tanta importancia, pero pues a través del curso descubrimos la importancia de esta y pues esta se relaciona siempre a la construcción de un edificio, pero siempre tenía un significado ulterior. No es como, a mí me pareció bastante interesante que pues en las lecturas nos explicaban que la mandala no es una imitación de la tierra, sino que busca simbolizar esta misma. Y es aquí donde entra en juego también el rito, que comenzaba desde la apertura de los cuatro surcos principales, como mencionaba Martín. Y también es aquí donde surgen los ritos de la construcción y la proporción de, por ejemplo, los edificios, las estatuas y los diferentes símbolos compuestos, por ejemplo, en el periodo Gupta. Ahora, otra cosa interesante relacionada a esto son las normas y los cánones de la construcción que no resultaban como completas, sino se remitían a la tradición oral y a las costumbres locales. Y todo esto también, gracias a esto, se derivó en organizaciones y en aldeas, tanto a través de materias técnicas como también a través de rituales. Y como vimos, por ejemplo, la similitud entre el templum y mandala, siempre vienen a ser una profecía de la ciudad, donde se retoma la importancia del símbolo en contraposición, por ejemplo, al cuadrado, y esta intención de representar la naturaleza. Por ejemplo, me llamó bastante la atención, no sé si ustedes también, que nos mencionan que el cuadrado no es algo natural. Eso pues es bastante como impactante, suena como un poco tonto, pero en realidad tiene mucho sentido viéndolo desde el concepto de la mandala. Al final, el cuadrado fue como una figura que se inventó. En cambio, al hablar de círculo siempre se habla de centro y periferia, donde el centro era, pues, es como lo más importante y lo demás tenía otra importancia. La periferia tenía un significado ligado también a los procesos naturales, opuesto a lo no natural, y pues todo se concentraba en el centro, incluso a nivel habitacional.
esta idea trasciende incluso hasta el órgano sexual que era central para la vida y pues coincide también con la parte central del cuerpo. Sí, de acuerdo. También me parece interesante lo de que antes como que se alababa mucho más a la mujer. Hoy en día, digamos que la sociedad se ha convertido mucho más machista y eso, que idealizan a un dios que nació por allá en el Medio Oriente caucásico de ojos verdes. Y pues eso me parece muy interesante. Sí, Bueno, muchas gracias, Fabio. gracias, Fabio. Gracias, Fabio.